tardes. Continuamos con el curso de la escuela inclusiva desde un enfoque práctico. En este caso vamos a ver el quinto y último módulo sobre el alumnado con altas capacidades. Pero comenzaré haciendo una breve introducción al respecto. Y quería decir que si más o menos novedoso era hablar del alumnado con déficit de atención en estos últimos años, pues decir que mucho más reciente es hablar de alumnado con altas capacidades. Concretamente, en nuestra comunidad autónoma nos podemos remitir al curso 2018-19, momento en que se pone en marcha por primera vez el programa de apoyo a la detección y a la atención educativa inclusiva del alumnado con altas capacidades. Hasta ese momento, en Cantabria, sí que se hablaba de alumnado que era sobredotado. Incluso había referentes a nivel reglado, pero no existían protocolos ni guías al respecto. Sin embargo, en otras comunidades autónomas sí que estaban ya avanzado y han sido pioneras en esta temática. Fue en el curso 2018-2019, como bien he dicho, cuando desde la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria se formó un equipo específico para asesorar a profesorado y familias en la detección e intervención del alumnado con altas capacidades. Por entonces se estimaba que en torno al 3% del alumnado de los centros presentaba hipotéticas altas capacidades y, lo que era peor, que estaba aún sin detectar. De hecho, podemos decir que en estos últimos años es cuando se ha incrementado notablemente la presencia de este tipo de alumnado en las aulas. Pero una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a hacer una breve aproximación conceptual. A nivel legal, como bien he dicho, es en la resolución de 24 de febrero de 2014 cuando se habla por primera vez de altas capacidades por presentar precocidad, talento específico o sobredotación intelectual. Cuando hablamos de precocidad, estamos refiriéndonos a un término que tiene un carácter evolutivo. Se sabe que hasta los 12 o 13 años más o menos no se produce un desarrollo más o menos estable en todos los sujetos. Es por esto que en esta primera etapa de educación primaria hablamos de precocidad, ya que son sujetos que a nivel intelectual han activado ya todos los recursos y habilidades intelectuales antes de lo que se considera normal en el resto del alumnado. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que con el tiempo se ha podido comprobar cómo alumnado que en los primeros cursos de la etapa de educación primaria e incluso en la etapa de educación infantil eran considerados precoces, se han ido equiparando intelectualmente al resto de compañeros conforme iban avanzando los cursos, de tal manera que al acabar la etapa presentaban capacidades similares al resto de sus compañeros. Por eso se habla de precocidad. Bien, vamos a ver ahora lo que entendemos por talento. Cuando hablamos de talento, nos estamos refiriendo a un fenómeno que en este caso sí que se considera un factor estable en la inteligencia humana. Este talento, a la vez, puede ser de dos tipos, ya que conocemos el talento simple, que es cuando un alumno sí que tiene talento en un determinado ámbito, por ejemplo, talento verbal, talento matemático. Y el otro tipo de talento es cuando un alumno tiene talento compuesto, que es cuando el sujeto es talentoso en más de un ámbito. Por ejemplo, tiene talento verbal más artístico. Y por último, tenemos el término de sobredotación. Y cuando hablamos de sobredotación, estamos hablando de alumnado que destaca en todos los ámbitos. Muy bien, nos acercamos ahora al concepto que corresponde a este módulo 5, las altas capacidades. ¿Qué entendemos por altas capacidades intelectuales? Bueno,
Pues las altas capacidades intelectuales son un conjunto de fenómenos cognitivos, emocionales y motivacionales configurados en distintas aptitudes que deben de tender a lo largo del desarrollo hacia la excelencia y cuyo funcionamiento cognitivo les distingue de otros alumnos con capacidad intelectual normalizada o media. Es decir, son personas que piensan, comprenden y conocen de manera diferente a lo que consideramos lo típico. Y por último, en este primer apartado de aproximación conceptual, no quisiera dejar de hablar de un término que a menudo está asociado con las altas capacidades, que no es otro que el de disincronía. Con este término nos estamos refiriendo al desfase que puede darse entre diferentes niveles del desarrollo de un sujeto, como pueden ser el emocional, el social y el intelectual. A nivel coloquial, estamos diciendo que podemos encontrarnos a un alumno que intelectualmente es superior al resto del alumnado de su grupo aula, pero que sin embargo tiene dificultades para establecer relaciones sociales, que tiene dificultades para regular sus emociones, que tiene problemas para mantener la atención, etc. Veamos a continuación cuál es el perfil habitual de este tipo de alumnado en los diferentes ámbitos, es decir, sus características principales. Y para ello vamos a ir abordando los siguientes ámbitos. ¿Cómo son estos alumnos a nivel cognitivo? Pues por lo general, este alumno con hipotéticas altas capacidades suele presentar una gran capacidad de retención, por ejemplo, para retener datos, recuerdos. Suelen tener grandes niveles de comprensión de la información y muy buena capacidad para luego generalizar esa información en sus diferentes contextos. Suelen realizar preguntas de bastante calidad, que se alejan de las preguntas cotidianas que se consideran normales para su edad. Expresan sus ideas con mucha claridad, ya que utilizan un lenguaje rico y maduro y tienen bastante fluidez de pensamiento. Son capaces de resolver problemas de la vida diaria con bastante soltura. Son innovadores y en ocasiones pueden ser creativos. Poseen amplios conocimientos en materias que no tienen por qué ser comunes en el resto del alumnado. Suelen ser persistentes en las tareas que les interesan. Tienen gustos intelectuales poco comunes y por lo general son exigentes consigo mismo. Bien, ¿y cómo son a nivel socioemocional? Pues por lo general es un alumnado al que le gusta estar con niños y niñas mayores en edad, tanto en el colegio como fuera del mismo, ya que suelen compartir pocos intereses con sus iguales. Por lo general tienen un sentido de la justicia muy maduro y en ocasiones esto les provoca desajustes emocionales, ya que no comprenden ni aceptan las injusticias. En cuanto a su sentido del humor, es igualmente bastante maduro. Suelen tener ideas y creencias diferentes. Son perfeccionistas y en ocasiones esto les genera bastante frustración, ya que no aceptan el fallo. Y a veces pueden manifestar inquietud, impaciencia y ansiedad. ¿Y cuáles son sus intereses o qué motivaciones tiene este perfil de alumnado? Bueno, pues por lo general suelen tener interés por temas que son poco comunes en el resto del alumnado de su edad, como puede ser el universo, los dinosaurios o incluso la muerte. Suelen tener bastante constancia en los trabajos que realizan, en especial cuando son de su agrado o de su preferencia. Pueden llegar a ser excepcionales en la danza, en la música, en los deportes y por lo general no les gustan lo rutinario y sí que les motivan bastante los retos. Y aquí, por último, analizaremos un poco la creatividad, ya que estos sujetos pueden tener o no tener creatividad, aunque por lo general suelen hacer preguntas muy interesantes. Son alumnado que suelen ser bastante observador.
buscan nuevas maneras de enfocar y resolver las cosas, y sus ideas se alejan de lo cotidiano y lo sencillo, y no les suele gustar mucho las actividades impuestas. De cualquier manera, no olvidemos que cada alumno es diferente y es aquí donde el término disincronía cobra su mayor protagonista. Y aquí os dejo un enlace bastante interesante que podemos encontrar en la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, en la página de Educantabria. Y es un manual para la detección, evaluación y respuesta educativa del alumnado con altas capacidades. Vamos a continuación a ver cómo es el proceso de identificación de este alumnado. En primer lugar, decir que es muy difícil identificar a este tipo de alumnado, ya que suele estar camuflado y, entre otras cosas, esa disincronía que presentan dificulta su identificación, ya que pueden ser sujetos que no destacan en nada, que pasan desapercibidos en las aulas, que aparentemente no tienen habilidades sociales y que incluso pueden estar fracasando a nivel académico. Es en el contexto educativo en donde debemos identificar a este perfil de alumnado, aunque nuevamente esta sospecha puede nacer en el ámbito familiar o incluso en los servicios sanitarios. Ante cualquier sospecha en el ámbito educativo sanitario, se debe poner en conocimiento del tutor del alumno, que realizará la demanda correspondiente al orientador del centro para valorar el caso. El orientador del centro, al igual que en cualquier otro tipo de demanda, pasará al tutor o tutora del grupo una plantilla de demanda oficial del caso y solicitará por escrito autorización a la familia. Entonces, a partir de este momento, recabará información de sus diferentes contextos, ya que mantendrá entrevistas con el profesorado, entrevistas con la familia y entrevistas con el alumnado, y pasará las pruebas correspondientes que estime necesario, pruebas de inteligencia, de creatividad, socioemocionales, etc. Son varios los cuestionarios que existen para recabar información inicial, tanto del profesorado como de la familia. Aquí os dejo un enlace de este tipo de cuestionarios iniciales para obtener información. En este caso, un enlace de la Fundación Pricansa de Madrid, que nos sirve para obtener información inicial del profesorado. Y en cuanto a las pruebas, únicamente comentar que existen muchas pruebas que podemos realizar en los centros, siempre desde el servicio de orientación. Para valorar el ámbito cognitivo, por ejemplo, podemos pasar un WIS o un McCarthy. Para valorar las capacidades académicas, podemos pasar un BADIG. Para valorar la creatividad del sujeto, existe una prueba que se llama Torrance. Para valorar lo socioemocional, tenemos el TAMAI o el BAS 1 y 2. Y otro tipo de pruebas pueden ser el Raven, el CABIT, etc. Una vez que hemos hecho el proceso de identificación, vamos a ver el siguiente paso, que sería la intervención educativa. Gracias al impulso que desde la consejería y desde el sistema educativo se ha dado a la atención a la diversidad, es en los centros educativos donde tenemos que gestar una buena respuesta para este perfil de alumnado. La atención a la diversidad ha de ser una seña de identidad en cualquier centro y, como tal, esta respuesta educativa ha de comenzar en el documento base, que no es otro que el proyecto educativo, que inundaría el proyecto curricular y las programaciones didácticas, entre otras cosas. Una vez detectado, valorado y realizado el correspondiente informe psicopedagógico por parte del orientador, todos debemos funcionar en la misma línea de acción. Tanto el equipo docente como la familia, como los servicios externos a los que pueda estar acudiendo el alumno. En este informe psicopedagógico
es en donde se recogerá, entre otros aspectos, las medidas de atención a la diversidad que precisa cada caso en concreto. Recordaros que además de las medidas ordinarias generales que se pueden aplicar a todo el grupo aula en el que se encuentra este perfil de alumnado, existen otro tipo de medidas individuales y de manera especial otro tipo de medidas, en este caso, que pueden ser de carácter específico, como pueden ser la ampliación, el enriquecimiento y la flexibilización, que a continuación paso a comentaros. La ampliación consiste en facilitar al alumnado su incorporación a grupos de edades superiores, para que, por ejemplo, pueda cursar un área en concreta. Para que lo entendamos mejor, si un alumno está en tercer curso, pues por ejemplo, para el área de matemáticas, en las sesiones correspondientes pudiese pasar junto con el alumnado de cuarto curso para cursar únicamente ese área. Esto sería la ampliación. En cuanto al enriquecimiento, consiste en adaptar los programas a las características del alumno, ya que se pueden hacer, por ejemplo, trabajos complementarios en función de sus gustos e intereses y preferencias. Se puede profundizar en un determinado tema o saber básico y, por ejemplo, se puede ir un poco más allá para que el alumno investigue, se documente, profundice y luego, ¿por qué no?, se beneficie todo el grupo poniéndolo en común. Existen multitud de talleres, de proyectos. A nivel de aula, esto supondría, por ejemplo, crear una serie de carpetas o cajas mágicas en las que contendríamos diferentes temáticas y propuestas de trabajo, siempre con la finalidad de enriquecer. Y asimismo en el aula pudiésemos crear, por ejemplo, contextos de aprendizaje o rincones. Por ejemplo, un rincón científico, un rincón artístico, un rincón tecnológico. Y en cuanto a la flexibilización, esta medida supone adelantar al alumno un curso por encima de lo que le corresponde por su edad cronológica, considerando, eso sí, no solamente sus capacidades cognitivas, sino también su madurez emocional y su capacidad de establecer nuevas relaciones sociales. Esto no deja de ser una apuesta que por lo general suele salir bien, pero que hay que tenerlo muy claro. Es preferible siempre hacerlo al final de etapa, por ejemplo, en el paso de educación infantil a educación primaria. En este caso, el alumnado, en vez de pasar del curso de 5 años a primero de educación primaria, se le promocionaría y flexibilizaría a segundo curso de educación primaria. Y algo similar ocurriría al acabar la etapa de primaria. Cuando están en sexto, en vez de promocionar al primero de la ESO, promocionarían al segundo curso de la ESO. Y aquí nuevamente os dejo un enlace, igualmente que obtenemos de la página de Educantabria. En este caso sería una guía para el profesorado para la detección y respuesta educativa del alumnado con altas capacidades. ¿Cómo organizamos la respuesta educativa para este alumnado? Bueno, pues antes de nada comentar que como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que son, van a precisar una respuesta educativa individualizada, ¿vale? Esto supone elaborar un plan de trabajo diferenciado y personalizado. Aunque cada caso es diferente, sí que existen una serie de orientaciones de carácter general que pueden servir de guía a la hora de trabajar con este tipo de alumnado. Pero antes de nada, lo que tenemos que tener claro como docentes es que les tenemos que aceptar tal y como son, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es necesario trabajar de manera conjunta no solo sus necesidades cognitivas, sino también lo social y lo emocional. Hay que ayudarles a conocerse mejor y aceptarse tal y como son. Hay que contemplar sus ganas de aprender, sus curiosidades, sus deseos y sus preferencias y, por supuesto, nunca frenar sus inquietudes.
tenemos que evitar el aburrimiento. Igualmente existen otro tipo de orientaciones genéricas para trabajar con este perfil de alumnado. Así que podemos organizar diferentes contextos de aprendizaje en el aula, con el fin de realizar actividades enriquecedoras que sean menos curriculares. Por ejemplo, podremos trabajar las ciencias, el arte, la salud, las nuevas tecnologías. Se pueden igualmente realizar diferentes actividades de ampliación en este sentido. Es un excelente recurso y una estrategia muy adecuada para este alumno organizar diferentes rincones o contextos de aprendizaje. Estos espacios tendrán siempre propuestas de trabajo, materiales y recursos muy variados, y sería interesante que contemos con un fácil acceso a las nuevas tecnologías para lograr que este alumnado sea capaz de trabajar de manera autónoma y creativa. Igualmente, podemos tener diferentes propuestas de trabajo y materiales, ¿vale? En este caso, se pudiese trabajar en diferentes momentos del aula con todo el grupo aula, en ocasiones de manera individual y en ocasiones en grupo. Podemos adecuarnos al ritmo de aprendizaje del alumno. Por ejemplo, si un alumno adquiere con mucha facilidad o ya lo tiene controlados determinados contenidos, pues no hay que saturarle con lo mismo de manera prolongada. Es absurdo poner a un alumno una hoja entera de multiplicaciones si sabemos que ya lo sabe hacer de sobra. Hay que evitar muchas tareas de carácter mecánico que solemos hacer en las aulas y promover otro tipo de actividades y tareas que sean más activas y más hipotéticas. Por ejemplo, que descubra, que investigue, que nos explique. Tenemos que plantear situaciones de la vida diaria para promover aprendizajes funcionales y desarrollar todas las competencias. Tenemos que crear en el aula un ambiente de trabajo adecuado que incite al trabajo, a la creatividad y a la libertad de pensamiento. Tenemos que potenciar la exploración, la indagación y permitir profundizar en contenidos o temas que sean de su interés. Es interesante trabajar y profundizar en una idea. Se puede realizar de manera individual o en grupo. Por ejemplo, podemos trabajar sobre el calentamiento de la Tierra o los agujeros negros del espacio. En este sentido, les plantearíamos que elaboren hipótesis, que recaben información, que planteen incógnitas, que den su opinión y que, por supuesto, planteen alternativas de resolución a los problemas. Podemos potenciar las prácticas artísticas, tanto individualmente como de forma colectiva. La participación en proyectos artísticos o musicales favorece mucho la capacidad de reflexión de manera crítica, de toma de conciencia de su propia autonomía y de la libertad de pensamiento. Asimismo, desarrolla el sentimiento de pertenencia al grupo y genera fluidez, originalidad y flexibilidad de pensamiento a la hora de resolver un problema por diferentes vías. Y por último, hablar de las nuevas tecnologías. Es importante usar nuevas tecnologías, en especial el ordenador, como una fuente de información y como una herramienta de comunicación y de acceso a áreas de conocimiento específicas. Nos va a permitir conocer y trabajar con programas informáticos y materiales en soporte digital. Nos va a permitir trabajar con aplicaciones que permitan el intercambio de ideas entre iguales, bien desde blogs, por ejemplo. Se les puede enseñar a usar la web de manera práctica, crítica y ética. Esto sería alimentar la curiosidad del alumnado. Por eso es interesante tener un contexto o un rincón en el aula en el que contemos con nuevas tecnologías. Y por último, tendríamos que trabajar a nivel socioemocional. Y en este sentido, es bueno tener en cuenta las siguientes orientaciones.
por ejemplo, que describiesen de manera oral o escrita sus sentimientos, sus miedos, sus reacciones. Hay que ayudarles a conocerse a sí mismos, que descubran sus cualidades y sus puntos más débiles. Hay que favorecer su autoestima, ya que hay que elogiarles de forma cuidadosa como cualquier otro alumnado, siempre de manera realista. Hay que trabajar la empatía y para ello podemos hacer dramatizaciones y role-playing para que sientan cómo se sienten los demás ante diversas situaciones, que se pongan en la piel del otro. Hay que desarrollar el juicio crítico y ético y enseñar a que acepten las críticas. Tenemos que proponer diferentes tipos de actividades y siempre respetar la diferencia. Hay que potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo, impulsando las relaciones entre iguales a través del trabajo en equipo. Hay que utilizar el diálogo como medio de aprendizaje compartido. Y por último, realizar muchas actividades en grupo, de manera que cada uno tenga su rol, su responsabilidad y su trabajo, para que todos sepan compartir un mismo objetivo y cada uno contribuya al beneficio del grupo desde sus propias capacidades. Es lo que conocemos como trabajo cooperativo. Y por último, deciros que son muchos los recursos que existen para trabajar con este perfil de alumnado precoz, ¿vale? Ya que podemos contar en las aulas, por ejemplo, con juegos y materiales, como pueden ser tener un microscopio, tener lupas, tener un terrario, tener un acuario que requiera observación y cuidado diario, podemos tener un observatorio meteorológico, podemos tener un rincón con minerales y fósiles, podemos tener un contexto o un rincón en el que haya juegos como puedan ser el Tangram, como pueda ser el Mensa Junior, el programa Estrella, ¿vale? Tenemos igualmente de diferentes editoriales muchos materiales, por ejemplo, de la colección Progressing, existen cuadernos que versan sobre programas para la estimulación de habilidades de la inteligencia. Desde la editorial CEPE tenemos igualmente cuadernos para trabajar con alumnado con altas capacidades intelectuales. Existen un montón de páginas web para trabajar las matemáticas creativas, hacer talleres de lectura, talleres de escritura, talleres de ciencia y de experimentos, etc. Aquí os dejo un enlace a un programa de ejemplo sobre el alumnado con altas capacidades, nuevamente proporcionado por la página de orientación Andújar. Y para acabar este módulo quisiera hablar de la importancia que tiene la familia. Ya sabemos el papel tan importante que tiene la familia en la educación de sus hijos, más si cabe en este tipo de perfil de alumnado con altas capacidades. Es fundamental una buena coordinación y el traspaso de información con el centro educativo, en especial con el equipo docente que imparte al alumno, que servirá de guía para coordinar con la unidad de orientación del centro. Desde el ámbito extraescolar se puede contribuir a facilitar el desarrollo de este perfil de alumnado de diversas maneras. Por ejemplo, es interesante que favorezcan las relaciones sociales con los iguales, siempre tratando de buscar compañeros que compartan sus propios intereses. Por ejemplo, se les puede acercar a cursar diferentes talleres extraescolares, campus, convivencia. Para ello, aquí en Cantabria tenemos una asociación que se llama CADAC y ahí es un buen recurso donde las familias suelen acudir y son muy interesantes ya que pueden trabajar bien con los alumnos para hacer reeducación pedagógica, pueden trabajar con las familias para enseñarles a aceptar a sus hijos tal y como son y luego a nivel de alumnado pues realizan muchas salidas, muchas tareas y muchas convivencias que persiguen intereses que se alejan de lo habitual para estas edades. Por otro lado, pudiesen apoyar actividades, inquietudes o tareas que proponga el sujeto, ¿de acuerdo? Y en la medida de lo posible hacerlo efectivo. Hay que escuchar a los alumnos y
escuchar sus preferencias. Si quieren hacer clases extraescolares de dibujo, artística, si quieren ir a música, si quieren cursar algún deporte. Es importante promover este tipo de actividades extraescolares, ya que a la vez potencian sus habilidades sociales, que por lo general suelen estar afectadas. Tenemos desde casa también que potenciar su autonomía y la toma de decisiones e involucrarle y darle un papel significativo en decisiones que se puedan tomar a nivel familiar en el hogar, siempre con unos límites coherentes con la edad. Es decir, si por ejemplo estamos tomando decisiones para ver dónde vamos de viaje, qué tipo de reforma hacemos en el salón, qué tipo de mueble compramos, pues es importante e interesante contar con la opinión de estos sujetos. Y por último, quiero recabar y resaltar la importancia que tiene como familia tener las expectativas claras y no transmitir a los hijos ideas que se alejan de la realidad. Y con este lema quiero acabar este último módulo del curso, que espero que os haya servido y que tarde o temprano lo podáis aplicar en las aulas.